Entrevista con Ramón Rivero Blanco, fundador de la plataforma Historia Náutica de Venezuela. Bueno, esa es una pregunta bien difícil. Yo me autodefino como una persona renacentista, porque hago un poquito de todo y me encanta. En este caso, Ramón Rivero Blanco se ha desarrollado como un investigador de la historia naval de Venezuela desde hace ya unos 20 años. Me he dedicado a patear el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca, los archivos de la Armada cuando ha sido posible, archivos personales y bueno, he creado investigaciones con referencia a la historia de mi papá o de mi padre en su vida naval, de mi abuelo. Ese es Ramón Rivero. Mi abuelo, el capitán de corbeta Ramón Díaz Flores, empezó su carrera naval como oficial en 1887 y la terminó en 1926 muriendo como comandante del cañonero Maracay, muriendo en su puesto. Tuvo una vida naval muy interesante, fue comandante de casi todos nuestros buques de guerra de la época, del Miranda, del Zamora, del Salón. También estuvo en una pasantía por la Compañía Anónima Venezolana de Navegación y fue capitán del Vapor Venezuela, del Guárico y del Manzanares. Escribió sobre poder naval en la revista Militar y Naval de Puerto Cabello. Escribió también algunos artículos sobre la Marina Científica y en las escuelas militares, en el Universal. También escribió muchos documentos importantes como el origen de los reglamentos de arqueo de la actividad marítima venezolana en el año 18. Fue un intelectual, no solo fue un marino, sino también fue un intelectual, fue un hombre curioso, fue poeta. Y bueno, y adoptó a mi padre cuando éste quedó huérfano de la gripe española en 1918. Prácticamente lo recogió en la calle y se lo llevó para su casa junto con su esposa Sebastiana Enríquez de Díaz. Al poco tiempo, Gómez le dio el comando del cañonero Maracay y Ramón Díaz Flores se llevó a mi padre como aprendiz de máquinas al cañonero Maracay. Ese es más o menos, en pocas palabras, Ramón Díaz. Por otro lado, bueno, como dije, mi papá empezó en el cañonero Maracay como aprendiz de máquinas, ya que su fascinación eran las máquinas, no era en realidad la navegación. Y por eso él le dijo a Ramón Díaz que él no quería ser cadete ni oficial de cubierta, él lo que quería era estar en las máquinas y entender las máquinas y repararlas, etc. Y eso empezó una bella carrera que culminó con todos los puestos que él pudiera haber añorado en su vida naval como ingeniero o como maquinista, los obtuvo y los obtuvo con éxito. Y de ahí viene esa admiración y ese interés que yo tengo por el mundo naval de Venezuela, por la historia naval de Venezuela, en la cual me involucré por ellos, pero ahora ya no me puedo detener y me he dedicado a sus circunstancias, a sus objetos, a sus documentos, a su fotografía y a todo lo que parezca relacionado con nuestra historia naval. Bueno, en el trabajo de recolectar pedazos de la historia naval de Venezuela, podemos conseguir fotografías preciosas, tanto de finales del siglo XIX como de principios del siglo XX,
podemos conseguir documentos, podemos conseguir objetos, podemos conseguir accesorios de uniformes, podemos conseguir algunas espadas navales y en general todo lo que sea memorabilia relacionada con el tema naval y marítimo mercante de Venezuela. Bueno, hay muchísimos libros. Eh, Al decir algunos omitiré muchos, pero por ejemplo, la obra que ha tenido Francisco Alejandro Vargas, que fue cronista de la Armada, la obra de Adely Jiménez López, que es importantísima también y prolija. No podemos olvidar la obra de Jairo Bracho Palma, en especial Hombres de Hierro, Iconología Naval Venezolana y otros muchos libros que ha producido Jairo, efemérides navales, bueno, una cantidad de trabajos que ha hecho Jairo. En el tema, por ejemplo, de espadas y sables de Venezuela, mi persona, no de Venezuela, de la Armada venezolana, yo produje un libro que trata sobre el tema, también sobre la historia de principios de la Armada venezolana en el siglo XX, que se refleja en un libro que coescribí con Jairo Bracho, con el doctor Blanco Carrero y con el almirante Julio Henry Chacón Hernández, que se llama El legado del capitán de corbeta Ramón Díaz Flores. En principio, en 1910 empecé con la cuenta de Facebook que se llama Historia Náutica de Venezuela, que para ser un tema tan específico ya tiene casi 11.000 miembros. Y luego, bueno, descubrí el Twitter, en el cual también está la cuenta Historia Náutica, y descubrí el Instagram, que me da un poquito más de versatilidad que el Twitter, que también se llama la cuenta Historia Náutica. Tal como le comentaba a Pedro y a Mariana, empecé una editorial, si mal no recuerdo, en el 2008, para empezar a publicar libros. Los primeros 2 libros fueron escritos por mi madre. Hice la tercera edición de La Guaira, Viento Veloz de Fuego, que es un libro de crónicas de La Guaira. Ella nació en La Guaira en 1921 y nunca dejó ese terruño. Siempre ha sido una guaireña ejemplar y lo fue. Y hay muchos sitios en La Guaira que tienen su epónimo y es muy querida en La Guaira. Entonces empecé con ese libro y después hice el libro que ella dejó inédito cuando murió, que se llama Poemas. Y luego me dediqué a apoyar a historiadores navales y a personas relacionadas a publicar sus obras, pues, a realizar sus sueños. Por ejemplo, una de las personas a las que apoyé mucho fue al almirante Lance Castellano, que en paz descanse, que el sueño de él era publicar su libro, que se llamaba Historias Marineras y algo más. Y entonces, bueno, lo publicamos y resultó todo un éxito. El libro es de increíble lectura y es la historia de la cotidianidad naval de la Guerra de Independencia. Bueno, y así muchos otros. Ya son muchos años que tengo en esto. También hago libros para empresas privadas, que no tiene sentido mencionarlas, pero bueno, hago esa labor de apoyar a los escritores que no tienen tantos recursos y de esa forma ven culminado su sueño, que es escribir un libro. Con mucho gusto. Pienso que les va a encantar acercarse a Historia Náutica de Venezuela en Facebook. Ahí hay muchas publicaciones sobre nuestra historia naval y marina mercante desde finales del siglo XIX hasta principios del XX. Están, considero yo, bien documentadas, las fotografías son espectaculares y vale la pena la experiencia. Igualmente a la plataforma de X y a la plataforma de
Instagram, donde he incursionado recientemente, pero también la calidad de historia náutica se mantiene.